Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. La idea era un poquito aclarar las dudas que tengan con respecto al trabajo que se va a realizar esta semana, si tienen algún problema para crear la revista electrónica o sobre los temas que deben abordar. Hablar sobre los procesos cognitivos simples es muy amplio, ¿no? Son percepción, atención, memoria, incluso hay quien pone al aprendizaje. Y hablar sobre estos temas es muy complejo y abarcan muchas cosas. Entonces, yo les pedía que de los temas sugeridos, ustedes pudieran investigar y retomar aquellos que les son significativos, tomando esta palabra que se repite mucho en el aprendizaje, para su labor, para lo que ustedes realizan día con día. Entonces, les voy a compartir una presentación. Denme un minutito. En esta presentación vamos a estar hablando sobre lo que son los procesos cognitivos. Entonces, Toño no me deja compartir pantalla. ¿No puedes compartirla? A ver, déjame volverlo a intentar. Aquí está. Creo que ya. ¿Sí la ven? No. Ya está cambiando. En un segundo yo creo que se refresca. ¿Ya? Ya. Bueno, Bueno, cuando estamos hablando de procesos cognitivos, son esta serie de procesos simples y superiores que nos permiten adquirir conocimientos. Y bueno, lo importante de esos conocimientos es que el aprendizaje sea significativo, es decir, que pueda formar parte de las personas y puedan utilizar ese conocimiento en el contexto y en las situaciones que viven cotidianamente. Entonces, para la adquisición del conocimiento, estos procesos simples de atención, percepción, atención y memoria, nos permiten tener una adquisición del conocimiento. Y lo podemos hacer a través de la codificación y la decodificación de la información que recibimos. La codificación es esta parte de recibir los impulsos y nuestro cerebro los pueda almacenar. Ya ustedes vieron en la investigación que realizaron la semana pasada y en esta misma que la memoria tiene distintas maneras de almacenar la información que recibe, ¿no? Tenemos una memoria de largo plazo, una memoria de corto plazo, pero en esa parte no me voy a detener ahorita. Lo que quiero es que veamos cómo estos procesos cognitivos nos permiten realizar un aprendizaje significativo. Sin estos procesos cognitivos, el aprendizaje no será significativo. Entonces, y por otra parte está la decodificación, que es una vez que los impulsos o la información ha quedado guardada en la memoria, podemos acceder a ella y recuperarla y aplicarla en nuestro entorno, ya sea solucionando problemas o realizando aprendizajes nuevos. Entonces, cuanto mayor es el nivel de profundidad del procesamiento cognitivo, también va a ser mayor las operaciones mentales que necesitamos o tendremos que hacer operaciones mentales superiores. Cuando el proceso cognitivo es muy básico o no es un proceso cognitivo profundo, pues también solamente haremos un proceso o una operación mental muy básica como la clasificación, ¿no? Para hacer un proceso mental
de un análisis o o inferencias, entonces tendremos que haber realizado un proceso cognitivo más profundo. Cuando recibimos un estímulo, como una imagen, un cuadro, un objeto, bueno, pues este será guardado en nuestra memoria. Si somos capaces de recuperarlo, de traerlo a nuestra mente para poder adquirir nuevos conocimientos, entonces el aprendizaje será significativo. Por ejemplo, aquí les puse una imagen. No sé, o sea, esta imagen, si la reconocen, ¿saben qué imagen, de qué estamos hablando? ¿La conocen? Bueno, si la conoces, si la has visto alguna vez, es porque la recuperas de tu memoria, y entonces, si yo comienzo a hablarte sobre esta imagen, que es el Guernica, es una pintura hecha por Picasso en 1937, pero si tú no sabes nada de Picasso, ni de la Guerra Civil Española, que es lo que él representa en esta imagen, ni de lo que es el cubismo, aunque yo te dé una explicación muy amplia sobre esta obra del Guernica, tú te vas a quedar en la babia. O sea, te estaré hablando literalmente en chino, porque no hay nada en tu memoria, no has hecho un conocimiento, un proceso cognitivo previo que te permita conectar con lo que yo te estoy presentando. Entonces, para que el aprendizaje sea significativo, tú tienes que poder recuperar o conectar tus conocimientos con algo que ya tienes ahí. Entonces, cuando en clase les hablamos a los muchachos sobre un tema, es muy importante que tratemos que ellos recuperen algo de este conocimiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando en las clases de física, me gusta mucho relacionar los temas con alguna película que ellos hayan visto. Porque si ellos ya vieron esa película, entonces les digo, oigan, como ocurre en la película tal, entonces pueden conectar con algo y decir, y las cosas van adquiriendo sentido para ellos. Es muy importante entonces, para que el aprendizaje sea significativo, que podamos recuperar cosas que ya están almacenadas en la memoria del estudiante. Entonces, comprender algo, aprender algo, no se reduce simplemente a decodificar, sino que además esto tiene que cobrar una relevancia o un significado en su contexto o en su acción cotidiana. Ahora, no siempre es necesario que para recordar quieras recordar, ¿no? Sino que hay veces que uno recuerda cosas que están en la memoria y que no son o sea, no las guardaste a propósito. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, ¿no? Y consumes algo, pasas un rato agradable con la familia, el recuerdo que queda grabado no es intencional, pero debido a las emociones, a la experiencia vivida, etcétera, cobra una significancia. Y la próxima vez que tú visites ese restaurante, podrás recordar la experiencia que tuviste. Ahora, de nada sirve el aprendizaje si no somos capaces de darnos cuenta de nuestro propio aprendizaje. Entonces, una vez que la percepción, la atención, la memoria actuaron y pudiste traer a tu memoria o evocar un conocimiento previo para que tu aprendizaje sea significativo o si tengas un significado, también es importante que fomentemos en los estudiantes que se den cuenta de lo que están aprendiendo. Y eso es metacognición. A veces cuando oímos esta palabra, bueno, al menos en algunos talleres que yo he estado, tratan de decir, es que metacognición es cuando el conocimiento lo puedes relacionar con otras cosas. No, metacognición es darte cuenta de tu propio conocimiento, de cómo aprendes, número 1, y número 2, qué puedes hacer con esos conocimientos. Eso es la metacognición.
Y es lo que debemos buscar o fomentar en nuestras aulas, que los chicos puedan ser capaces de reconocer cómo aprenden, número 1, y número 2, qué pueden hacer con esos conocimientos adquiridos. Entonces, la metacognición tiene 2 fases, la metamemoria y la metacomprensión. La metamemoria es el conocimiento de nuestra propia memoria. ¿Cómo hacemos para recordar las cosas y, digamos, esta ruta para poder memorizar? Últimamente, pues se ha satanizado mucho el uso de la memoria, ¿no? Y oímos, ¿para qué nos aprendemos las cosas de memoria si están en un clic? Bueno, a lo mejor no te aprendes las cosas de memoria como las recitábamos en otras generaciones, que hasta la coma y el punto tenías que tener perfecto, pero sí tienes que saber cómo es, o sea, cómo buscar esa información, y eso implica recordar, ¿no? Haber grabado en tu memoria el proceso para investigar y para recuperar esa información. Entonces, de todos modos, tenemos que estar usando la memoria. Y, bueno, ¿cuáles son las cosas que me facilitan a mí accesar o acceder a estos recuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué me es más fácil recordar? ¿Las imágenes o los sonidos? ¿Qué es más fácil para mí recordar? ¿Un resumen o un mapa? ¿No? Entonces, pero esto lo tiene que hacer el estudiante, no lo podemos hacer por él. Pero sí podemos enseñarle técnicas para que pueda hacerlo. Y por otra parte está la metacomprensión. La metacomprensión es la capacidad del estudiante para valorar el grado de lo aprendido. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero le preguntamos al chico, ¿ya le entendiste? Sí. A ver, dime, ¿de qué se trató? Ah, es que sí le entendí, pero pues no se lo puedo explicar. Entonces no me entendiste. Si no eres capaz de traducir con palabras, ¿no? Con tus propias palabras, esta información que yo te acabo de presentar, no lo has comprendido. Y entonces es muy importante que desde pequeñitos, desde preescolar, les enseñemos a realizar autoevaluaciones. Y estas evaluaciones no es una evaluación en donde el niño se ponga a todo 10, ¿no? Porque les presentamos una rúbrica de autoevaluación y le pone a todo, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice. Porque no le vas a preguntar qué hiciste o no, o qué hiciste o qué no hiciste, sino en la autoevaluación es que el chico se dé cuenta qué aprendió y qué no aprendió, ¿sí? Y si lo hiciéramos desde preescolar, cuando llegaran a la preparatoria o a la universidad, no seguirían con este rollo de me pongo a todo 10, ¿no? Sino que realmente podrían realizar este proceso de decir, bueno, usted quería que yo supiera qué es percepción, qué es atención y qué es memoria, pero realmente de la memoria solo sé que hay memoria de corto plazo y de largo plazo. Entonces, puedo medir qué tan profundo es mi grado de conocimiento. Pero nuevamente, ¿quién lo hace? El alumno. Entonces, la autoevaluación o empezar a trabajar la autoevaluación con los chicos es muy importante para que ellos puedan hacer metacognición. Si no, jamás la van a hacer. Porque tienen que darse cuenta de qué sé y cómo lo aprendí. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, Alicia? ¿No? ¿Todo bien? Ahora, este proceso de recuperación de la memoria es súper complejo. Por eso puse esa imagen que está ahí. O sea, no es sencillo, ¿no? Y incluso los científicos y los investigadores siguen trabajando en esto, en cómo es que recuperamos la memoria o cómo recuperamos los conocimientos que tenemos guardados. Incluso hace unos días veía yo en Netflix un programa de estos que hablan sobre la mente y demás, y hablaba de que muchos de nuestros recuerdos no son
como los tenemos almacenados, ¿no? Y en la investigación que ellos presentaban, hacían una investigación sobre el 11 del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas, y a la gente que le preguntaban sobre lo que había vivido en esos días, tenía mejor, o sea, podía recuperar mejor el recuerdo y lo tenía más vivo cuanto más emoción había tenido alrededor de ese evento. Pero también se dieron cuenta que muchos de los recuerdos que tenían eran falsos. Y ponían el caso de una niña, bueno, ya ahorita una adolescente, que en ese entonces era muy pequeña y todo esto como que le alborotó mucho la cabeza, ¿no? Y muchos años y ella estaba segura cuando le preguntaron, ¿qué estabas haciendo ese día? Dice, es que yo estaba sentada en mi casa y vi las imágenes y entonces pensé en mi mamá que estaba trabajando en un edificio muy cercano a las Torres Gemelas y me angustié mucho. Y la mamá que estaba presente se volteó y le dijo, oye, pero yo en ese entonces no trabajaba en ese lugar, trabajaba en otra ciudad. Entonces, o sea, ella se quedó así, pero no, o sea, yo tengo el recuerdo aquí, lo estoy viendo. Era un recuerdo falso, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado y se ha estudiado mucho de cómo se recupera la memoria. Es un proceso muy complejo y bueno, pero es a través de él que podemos realizar los aprendizajes. Tulving, que es un investigador que realizaba, ahorita ya, la verdad no sé si siga vivo, pero bueno, ya es una persona, sería una persona muy mayor. Él habla que en esta codificación que se hace, en la mente quedan huellas y pistas, ¿sí? Las huellas son las variables con las cuales se codificó. Y en estos intervienen la emoción y los sentidos. La experiencia que se haya tenido, ¿no? Del evento, los sentimientos que se hayan generado, la cantidad de estímulos que se hayan recibido, visuales, auditivos, son las variables con las que se codificó, con las que quedó grabado. Y puede quedar una huella muy profunda o una huella muy superficial. Estas huellas muy profundas generalmente son las que más relación tienen con las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, cierra tus ojos y piensa en la casa de tus abuelos, en cuando eras niña y te llevaban a casa de tus abuelos. ¿Qué viene a tu mente? Lo primero que viene a tu mente, a lo mejor son las alegrías, el cariño, o los regaños y la rigidez de la casa, no sé, emociones. Pero después puedes recordar cosas que a lo mejor quedaron grabadas muy profundamente, como el olor, ¿no? Que siempre olía a comida. La casa de mi abuela siempre olía a comida, ¿no? Siempre estaba guisando y me sentaba yo en su cocina a desayunar y ella estaba siempre preparando comida. Entonces los olores, los sonidos, esos dejan una huella. Y por otro lado están las pistas, que son las variables que utilizo para recuperar ese conocimiento. Y estas pistas son las que nos pueden servir para que cuando estamos en un salón de clase el aprendizaje sea significativo y el chico pueda evocar cosas que ya están guardadas en su cabeza y que le van a permitir adquirir nuevos conocimientos. Y ahí entra una parte muy importante, que sobre todo ahora en la nueva escuela mexicana hacen mucha referencia, que es el apoyo contextual. Si el chico no es capaz de poner en su contexto inmediato lo que tú le estás mostrando, no va a aprender. ¿Sí? O eso lo tendrá en su memoria de corto plazo y una vez que pase el examen lo borra. Y si alguna vez oyó hablar de la caída libre, no lo va a recordar después. Pero sin embargo, tú lo pones en un contexto donde
por ejemplo, o sea, en mi caso, yo les puse una foto, o sea, cuando hablé de caída libre, les puse una foto mía tirándome del paracaídas, ¿no? Entonces les dije, ¿a quién le gustaría? ¿Y qué piensas que se siente? Y entonces lo traes a su contexto, a su realidad, el aprendizaje va a ser significativo. No se le va a olvidar, porque va a crear una huella y pistas para recuperarlo después. Ahora, cuando realizamos una secuencia didáctica, pues es muy importante, o sea, en una secuencia didáctica, pues siempre hablamos de inicio, desarrollo y cierre. Y generalmente lo que encontramos en la literatura y nos dicen, en las actividades de inicio siempre tienes que poner una actividad que capte la atención, ¿no? Pues sí, pero también que traiga y evoque recuerdos de su memoria, porque de esta manera el proceso va a ser significativo. Entonces, desde el inicio tienen que estar presentes las 3 actividades básicas: memoria, atención y percepción. Desde el inicio, desde la primera actividad que planees para tu secuencia didáctica. Durante el desarrollo, ve dejando pistas para que después él pueda recuperar el conocimiento. No sé si les pase, pero pones un examen y luego están, Miss, ¿esto lo vimos? Ay, ¿a poco lo vimos? Y entonces tú le das una pista. Sí, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los supermercados? Ah, y entonces él puede conectar y recuperar el conocimiento y contestar. Por eso, a lo largo del desarrollo es importante trabajar con estas pistas. Y por último, el cierre. En el cierre hay que hacer la metacognición y decirle, ok, vimos este tema y te pido una conclusión. Y ahora que he revisado un poquito los trabajos, en las conclusiones me ponen un resumen de lo que está arriba. Eso no es la conclusión. La conclusión es qué te dejó a ti esta experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje, ¿qué te dejó? ¿Qué se quedó en ti? Esa es la conclusión. Y entonces ahí en el cierre ya le haces una autoevaluación. Mira, lo que tenías que haber aprendido es la tabla del 4, ¿no? Y sus aplicaciones, o no sé. Si eres capaz de repetirme la tabla del 4, sí. Entonces lo adquiriste. Es que solo me sé hasta el 4×6. Entonces te falta todavía un tramo. Pero el niño tiene que aprender a reconocer esto. Y no con y como bien se dice por ahí, en una autoevaluación no es de que te vaya a poner una sanción o vaya a haber algo punitivo. Es que tú tomes conciencia de lo que te faltó, ¿no? O de hasta dónde llegaste y dónde puedes profundizar más. Si de esto, como les comentaba desde el principio, se trabaja desde preescolar, pues, ¿qué estudiantes vamos a tener cuando lleguen a nivel universitario? Capaces de realizar metacognición. Y entonces ya, una vez que sabe qué aprendió, entonces sí, lo va a conectar con otras áreas del conocimiento y va a poder recuperar ese conocimiento para solucionar problemas de su contexto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, déjenme salir de la pantalla compartida. Charo, ¿un comentario nada más, rápido? Sí. Miren, esta sesión, bueno, son por tiempos. Es muy probable que termine la sesión y si termina la sesión y se les cierra a todos la aplicación, volvemos a entrar nuevamente y nos volvemos a reconectar, por favor. ¿Sí? Ok, sobre todo si tienen preguntas, porque, bueno, yo quisiera saber cómo van con su trabajo, sobre todo porque yo sé que no es fácil hacer una revista electrónica, sobre todo la primera vez, pero es muy bueno adquirir nuevas habilidades. Entonces, sí me gustaría saber
Si tienen alguna pregunta sobre estos temas, Betty, Alicia. ¿Está creciente Maestra, también? no sé si ya me escucha. Sí, me sí te escucho. Ah, ya, buenas noches. Bueno, sinceramente yo aún no empiezo a producir la revista, porque Ajá. todavía no asimilo qué información es la que tengo que recuperar. Estaba analizando el video que usted ya nos dio en la plataforma. Sí. Y ahí usted nos dice que bien puedo recuperar a lo mejor definiciones, no sé si así lo entendí bien. Puedo recuperar a lo mejor cómo aplicarlo, o cómo es el desarrollo o cómo es que se desarrolla en los procesos cognitivos, ¿no? En la mente. O puedo retomar un poquito de los tres. La extensión, maestra, no sé si quiera una extensión amplia, corta, pues cumplir con todo lo que debe llevar una revista, ¿no? La carátula, índice, Sí, o sea, de hecho, etcétera. mira, todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues les quiero enseñar una muy básica. Ajá. Bueno, está hecha en FlipSnap. Esta es de productos notables. La hicieron mis alumnos de bachillerato, de primero bachillerato. Pero mira, o sea, es la carátula con los datos generales. No se está presentando todavía, Charo. Ok. Está tu presentación de PowerPoint. Ajá, no se ve, maestro, todavía. ¿No? No. Pues entonces, ¿por qué no cambia? Si minimizas PowerPoint. ¿Ya? ¿Sí se ve? No. No. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Está refrescado. Ya. Ya. Bueno, Sí, esta es una revista muy sencillita, hecha por niños de primero de bachillerato. Entonces, es FlipSnap, ¿no? Ajá. Esta es la aplicación, por eso esta es muy fácil de usar. Está la presentación, la carátula, como bien mencionas. Luego, aquí, este chico no lo pone, pero yo les había solicitado un índice, ¿no? Y entonces, al ir armando, vas checando lo que pasando la información tal cual una revista, ¿no? Sus referencias, su conclusión. Ahora, ¿qué te pido? Un capítulo de percepción, un capítulo de atención, un capítulo de Memoria. Entonces, de percepción. ¿Qué es lo más importante de la percepción? De acuerdo a lo que han investigado, leído de la semana pasada, de esta. ¿Qué? Así. Ay, me dejó en jaque. A lo mejor su función, ¿no? No, pues es precisamente lo primero, ¿no? La impresión que se da al alumno de lo que le presento, ¿no? Hablando del color, la textura, el aroma, tal vez si es trabajar con algunas sustancias o con algo que lo tenga como tal, ¿no? Ok. Es como que la primera impresión, así la asimilo yo. Sí. ¿No? Ya nos dice que entra por los estímulos que son los sentidos, los 5 sentidos básicos, ¿no? Pues, ¿qué más? O sea, y entonces... Lo básico. Ajá, o sea, la función, hablar de sentidos, hablar de emociones, todo lo de estímulo, los tipos de estímulo, el proceso de la percepción, que hay un input y un output, ¿no? Toda esa parte. Entonces, sí. De eso, a lo mejor me llevo 2 hojitas de estas. Ya. Pero a lo mejor de memoria, que tengo que hablar de memoria de largo plazo, de memoria de corto plazo, de trastornos, ¿no? Pues a lo mejor me llevo 3. ¿Sí? O sea, la extensión a mí no me gusta como acotar la extensión. Exacto. Pero, o sea, obviamente, por eso les decía, escoge lo que consideres más importante. Porque, por ejemplo, para hablar de atención tenemos muchísimo. Entonces,
habrá personas que les interese mucho los trastornos de la atención. Y entonces se extiende hablándome del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque eso para ella es importante en su contexto, ¿no? Y es lo que necesita en sus actividades cotidianas. Pero a lo mejor otro de tus compañeros de atención, lo que más le interesa, a lo mejor lo que más le interesa de estos 3 temas es hablar de la percepción y de cómo puede presentar mejores o más atractivas sus presentaciones al director. Entonces, él me va a abordar otros temas. Lo importante es que de los temas que están investigando, porque para elegir tuviste que investigar, los apliques a tu vida, los apliques a tu cotidianeidad. ¿Sí fui clara? Sí, enlazarlo con la práctica, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok. Pues yo creo que irán surgiendo las dudas en el proceso, maestra. Ahí en comunicación, en el foro de dudas, con mucho gusto. Sí, gracias. En realidad me ha parecido muy interesante el tema, muy buena su explicación. Ay, gracias. Es usted muy conocedora, se nota. Y pues, me agrada estoy estudiando igual. Muy simples, maestra, y muy sencillos de asimilar. A lo mejor nosotros, o bueno, puedo decir en lo personal, sí lo llevo a cabo, pero como que todavía me cuesta el poderlos identificar dónde sí, dónde no, como que no le había tomado tanta relevancia a este tema, sinceramente. Lo hacemos, pero no le hemos dado el nombre. Inconscientemente. Ajá, pero precisamente ahí viene la metacognición. Me hago consciente de lo que sé y de lo que me falta por saber, ¿no? Así es. Sí. ¿Y cómo lo puedo aplicar? Porque otra cosa para que el aprendizaje sea significativo es que debo aplicarlo. Porque si nada más me quedo en que, sí, el recuerdo, sí, ya había oído hablar de esto, ahí se quedó. Para que realmente sea aprendizaje significativo, tengo que poder aplicarlo. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, yo le hablaba mucho en mi nivel, en telesecundaria tenemos 5 estrategias, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, lo que es la de estudio, hablamos mucho precisamente de la metacomprensión, pero hablando de la metacomprensión en lectura y darles a los chicos técnicas de cómo poder comprender, asimilar y que ellos, como usted lo menciona, sepan cómo están logrando comprender. O sea, qué actividades son las que están haciendo, de que realicen los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos y que sepan para qué les va a ayudar. No nada más lo vean como una actividad de, pues sí, para sacar 10, para sacar 8 o lo que sea, ¿no? Lo que sepan que les va a servir. Y además de que, bueno, ya sé hacer un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, a mí, ¿cuál me funciona más? Sí, porque ¿no? A veces se nos complica mucho. A mí el mental, por ejemplo, se me complica demasiado. Sí. Pero pues es bueno, como usted lo dice, la verdad sí estoy desarrollando muy buenas habilidades y espero